sistema nervioso central. Pero hoy vamos a tratar de enfocarnos más en la parte anatómica y vamos a hacer un repaso otra vez del sistema nervioso central en el primer trimestre. ¿Ustedes ya vieron eso? Primer trimestre. Sí. ¿Qué, por ejemplo, vimos en el primer trimestre del sistema nervioso central? ¿Qué es lo que se ve, verdad? ¿Qué es lo que podemos ver? El alcance. La línea media. Línea media, plexo coroideo. Exacto. Entonces vamos a repasar eso. Y recuerden que aquí nuevamente siempre es importante que el sistema nervioso es muy importante, pero ahí está el primer compromiso, que la mayoría de las anomalías del eje neural pueden ser diagnosticadas prenatalmente por el corazón. O sea, casi todas las patologías nosotros podemos ver con un gran alcance desde el punto de vista ecográfico. ¿Qué tenemos que hacer todos? Entrenar en anatomía fetal cerebral para empezar. Eso es muy importante dentro de nuestro conocimiento. Y lastimosamente, acá nosotros tenemos que tener un buen equipo. Y digo lastimosamente porque no todos contamos con ese tipo de equipamiento a nivel hospital. Y a mí mismo me ocurre en el hospital no tenemos buenos equipos, entonces hay que esforzarse el doble para tratar de tener las imágenes. Por suerte, tenemos que tener en cuenta, por suerte en la cabeza podemos examinar por vía transvaginal cuando tenemos mucho y siempre y cuando el bebé tenga encefálica. Todo paciente que entra para anatomía fetal tiene que estar preparado para la ecografía transvaginal. ¿Qué dijimos nosotros tenemos que hacer cuando hacemos el estudio anatómico del feto? 20 a 24 semanas. Tenemos que hacer ecografía transvaginal para cuello, que dije. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Entonces ya tiene que estar preparado. Y si tenemos una mala visualización, una mala posición del feto, tenemos que irnos por ecografía transvaginal. Tenemos la ventaja que el feto tiene las fontanelas y podemos usar la fontanela como punto de ingreso para que no haya tanta dispersión de los ecos sonoros, de los ecos acústicos. Entonces es muy importante saber utilizar esa vía. Ahí sí necesitamos una curva de entrenamiento más amplia, una curva de entrenamiento mayor para poder ubicar al feto. Y ahí van a ver que muchas veces en el feto es muy importante cambiar de posición a la mamá, porque muchas veces el decúbito dorsal, muchas veces el bebé está reflexionado. Entonces le ponen de costado a la mamá y esperan que el feto se mueva y traten otra vez de conseguir. Nosotros movemos los cortes básicos, si nosotros aprendemos a hacer bien los cortes básicos, pero vamos a zanjar casi el 75% de muchos de los problemas anatómicos que podemos tener con el feto. Y entonces cuando una de las técnicas, cuando el bebé está sentado, y ustedes quieren examinar el sistema nervioso central, pueden sentarla, le sientan en la camilla y le hacen sentado el estudio. Vamos a hacer, cuando terminemos la última sesión de sistema nervioso, vamos a hacer una práctica acá. Y vamos a mirar distintas técnicas de corte. No es fácil, lastimosamente no es fácil. Y tenemos el impedimento de la calota. Esa es una de las grandes diferencias que tenemos, por ejemplo, con el primer trimestre, porque la calota es fina. Entonces nos permite entrar con tranquilidad a ver la estructura. Solamente que la estructura del primer trimestre todavía no están todas formadas. Entonces, lógicamente, debemos tener déficit con respecto a eso. Eso nosotros lo habíamos dado ya en el transcurso. Recuérdense que esto va a ser un recordatorio más rápido. Recuérdense que está inducido por la notocoda, se forma el surco neural, que posteriormente al cerrarse va a formar el tubo neural. Este es el periodo somítico. El cierre del tubo neural se produce en la parte dorsal, desde el centro hacia los extremos, que es el neuroporo. El neuroporo anterior se cierra entre el día 25 y el día 27 del ciclo. Y se queda el neuroporo posterior. Estas son las proteínas que intervienen en esto, la anogina y la cordina. Y esto parece así muy teórico, pero cuando tenemos problemas del sistema nervioso central, por acá viene la mano, que en otros países investigan casi de rutina. Al final de la tercera semana, el tubo neural asume la forma de C, aquí. ¿Por qué aparece? El pliegue cefálico. ¿Dónde? A nivel del mesencéfalo. El pliegue cefálico, entonces aquí ya se encurva el bebé. Y fíjense que aquí cuando vemos esta estructura ya parece más nuestro embrioncito cuando estamos viendo por ecografía el primer trimestre por vía transvaginal siempre.
Posteriormente aparece el otro, que es la flexura cervical. Primero apareció la bala cefálica, ¿verdad? Aquí. Y va dividiendo la estructura encefálica. Cuarta semana, 4 milímetros. Se produce proliferación celular, crecimiento diferencial y porque el encéfalo se desarrolla en el espacio de la cavidad craneal. Pero ¿qué es lo que ocurre? Primero es alargado nuestro embrión. Después las dos flexuras. Primero aparece la cervical la cefálica y después la cervical y eso le encurva a nuestro embrión. Esa falta de encurvamiento que tenemos en el primer trimestre es muy importante. Porque dice que ahí está fallando algo. Entonces a nosotros nos va a permitir hacer, no diagnóstico, lo que nos permite a nosotros es separarla a este pool de pacientes y llevarla al pool de alto riesgo. Entonces son pacientes que uno le hace decir, venir otra dentro de 2 meses te voy a controlar. Le hace decir, señora, si la vesícula vitelina mide 8 milímetros, estamos en 6 semanas. Es una paciente que usted le tiene que visitar máximo en 15 días. El resto del tubo neural por debajo de la cuarta somita del esbozo de la médula espinal. Desde aquí nosotros salimos. Acá nosotros partimos para la parte ecográfica. Ese era un recordatorio más humanidad, pero estas son las vesículas encefálicas. 3 estructuras al principio del embarazo, ya vieron todo eso. El prosencéfalo, el rombencéfalo y el mesencéfalo. De estas 3 estructuras, ¿cuál es la que permanece todo el embarazo? Toda la vida fetal. Porque la otra se divide el mesencéfalo, es el que permanece como mesencéfalo. Todas las estructuras van a derivar cosas. Cuando ocurre la 5ª semana, aparece que pliegue, dijimos, se vuelve a dividir y el prosencéfalo se va a dividir en 2, diencéfalo y telencéfalo, aquí adelante, cabeza. Entonces, si es adelante, ¿a qué lóbulo le corresponde? Al frontal. Y el rombencéfalo se va a dividir en 2 estructuras, metencéfalo y mielencéfalo. ¿Qué parte del rombencéfalo es atrás? Occipital. ¿Qué ahí tenemos? Cerebelo. Bien, ahí está. Vemos cómo todo esto va coincidiendo. Entonces, nosotros tenemos así. Prosencéfalo adelante, frontal. Telencéfalo y diencéfalo. Telencéfalo, ventrículo lateral, hemisferios cerebrales. Diencéfalo, tálamo, hipotálamo, titálamo y tercer ventrículo. Ahí es la línea media, justo el tercer ventrículo. Después el mesencéfalo, y el mesencéfalo del adulto, y ahí está el cerebro del acueducto de Silvio. ¿Cuál es la causa más frecuente de ventrículomegalia? Obstrucción del acueducto de Silvio. Mesencéfalo. Al mesencéfalo. Y el rombencéfalo, atrás, nuca, cerebelo. Entonces ahí está el metencéfalo, que se va a dividir en cerebelo y la protuberancia, y el mielencéfalo, que da el bulbo. Y entre los dos está el cuarto ventrículo. Y por hicimos los dos, entre el cerebelo y el mielencéfalo, nosotros hacemos la imagen ecográfica. El cuarto ventrículo está por detrás del vértice cerebeloso y por delante del bulbo. Vean cómo se corresponde todo biológicamente. Después, hasta los 53 días, podemos mencionar, no se diferencia entre región cefálica y dorsal, corresponde a 12 milímetros. Por eso que nosotros vemos un embrión de 7 semanas. ¿Que a partir de qué milimetraje de 7 semanas en el ecógrafo? Ustedes como están midiendo, tienen que mirar todo eso y si no, cambien o no, hagan correr, bajen otra vez, hagan correr y van a ver hasta qué semana corresponde cada medida. Porque ustedes cuando hagan ecografía, cuando están haciendo ecografía, más adelante un poco van a poder notificar de cuántas semanas es el embrión. Si el embrión está recto, no está encurvado, es un embrión de 7 semanas. 7 semanas en el ecógrafo va de 9 a 11 milímetros. ¿Está bien? El embrión es recto. Si usted ve un embrión, van a decir con certeza, no, este es un embrión que tiene que estar entre las 6 y 7 semanas y media. Porque a partir de las 8 aparece ¿qué cosa? Nuestro pliegue. Y ya se encurva nuestro embrión.
el embrión 6 semanas, aquí. Recto, no tiene los pliegues. 6 semanas y media, el embrión recto. Pero fíjense, entre este y eso pasó 3 días. Y fíjense cómo aquí, en este polo acá no se ve nada, pero en este polo, en 6.5, ya se nota la figura de la cabeza, o sea, hay mayor diferenciación entre lo que va a ser el cuerpo y la cabeza. Sobre todo esa imagen negra que tenemos hacia el polo cefálico. Eso. Y entonces aparece, en 7 semanas, aparece esta imagen negra aquí en la cabeza. Y todos los libros de obstetricia le dicen que no se confunda el romboencéfalo con la vesícula vitelina. Viene la ecografía de los muchachos que está medido, la vesícula vitelina. Entonces, a partir de aquí, 7-8 semanas, siempre el polo cefálico va a aparecer una imagen econegativa como una especie de quiste, que corresponde a la imagen del romboencéfalo. Posteriormente aparecen los pliegues, ahí se encurva nuestro embrión. Esta es la imagen que nosotros tenemos de un embrión de 8 semanas. ¿Y se acuerdan del fotograma como estaba perfectamente establecido la vesícula encefálica? Y como nosotros vemos perfectamente, esta es la parte frontal, esta es la parte occipital. Acá adelante está el prosencéfalo. Entre los dos está el mesencéfalo y por detrás está el romboencéfalo. Todo lo que sea adelante, aquí atrás cerebelo, aquí acueducto de Silvio, aquí frente que es vencículo lateral. Porque si nosotros tenemos distorsionada ya esta figura del embrión y sabemos que está distorsionado acá, probablemente vamos a tener problemas en fosa posterior. Por eso que esta individualización de la vesícula encefálica es muy importante y tiene que figurar que revisaron esto en el informe ecográfico. Después se divide, ya estamos en 8.6, fíjense cómo se van curvando cada vez más nuestro embrioncito. Y el embrioncito acá adelante, mesencéfalo. Fíjense cómo esto se agranda un poquitito más y va adquiriendo las distintas porciones nuevamente del prosencéfalo en sus dos estructuras, el romboencéfalo en sus dos estructuras y permanece el mesencéfalo. Fíjense si esta imagen no es igual a la misma que nosotros adquirimos por ecografía. Estas son las nuevas tecnologías de ecografía que tenemos hoy día disponibles, donde lógicamente la imagen es mucho más real, ¿verdad? Tenemos un embrión en 8.6 semanas. Esto ya es un embrión llegando a 8 semanas. Fíjense la vesícula vitelina de esta imagen, lógicamente no. Y fíjense el grosor del cordón umbilical. Y fíjense el corio frondoso. Lo que estamos investigando nosotros es esta imagen de 8 semanas. 8 semanas. Una nitidez. Pero acá está la misma imagen, es lo que tenemos nosotros en el fotograma, lo que nosotros podemos adquirir. Fíjense, 8-9 semanas. Fíjense en 9 semanas cómo la diferenciación de la cabeza con respecto al cuerpo está totalmente diferenciado. Cuando hacemos ecografía 3D, para los que tengan esta tecnología, en un mismo barrido podemos sacar todos los cortes, sin que tengamos que mover el traductor. Y un embarazo de un embrión un feto de 10 semanas, ¿cómo nosotros podemos ver perfectamente ya la presencia de la línea media y los plexos coroideos? ¿Cómo se ve en 10 semanas la línea media y los plexos coroideos? Y le puse de espalda, o sea, no le puse yo, esperé que el bebé se ponga de espalda y le tomé esta imagen. Ve cómo se ve la columna vertebral. 10 semanas. Ahí están todas las estructuras, entonces que derivan de estos. El telencéfalo de encéfalo, así movimos a un lado, ¿verdad? Y esto es muy importante. Porque después yo voy a preguntar en el examen voy a preguntar si vemos una malformación, a qué estructura biológica correspondería. Pero no es porque quiero que aprendan esta teoría, sino para que entendamos cómo de la parte embriológica nosotros vamos a resolver, podemos tener claro algún otro concepto.
si miramos esta imagen, fíjense que en rojo están las malformaciones mayores, en amarillo están las malformaciones menores. Fíjense lo que respecta al sistema nervioso central. Fíjense que las malformaciones mayores pueden estar afectadas inclusive hasta las 16 semanas. No tanto para el corazón tiene que ser precozmente la noxa. Esto generalmente está ocasionado por teratógenos. Y fíjense el sistema nervioso central hasta dónde puede estar afectado nuestro embrión. 16 semanas. Por eso que nosotros, cuando nosotros le decimos a la paciente en la morfológica, está súper bien tu bebé, súper bien la palabra, bien, se ve todo correcto para este momento, sino súper bien, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque hay muchísimas cosas que van a aparecer después. Vamos a repasar rápidamente esto. ¿Quién dio sistema? ¿Hoy te tito este? ¿Primer trimestre patológico? No. ¿Normal? Normal, sí. Bueno, rápidamente, porque esto ya dio el doctor Ernesto. Esto es lo que nos pide la guía de SWOT, como que tenemos que revisar en cabeza y columna. Estamos hablando del primer trimestre, semana 11 a 13.6. Y ahí es donde hacemos los marcadores. Y ese es el tema de los marcadores. Ahora que venimos, o sea, debe estar concentrado solamente en tener la imagen del ATN. Y ahí estamos, 3 horas. 3 horas martillándole al pobre feto para que nos muestre la ATN. Había sido que no tiene, ni siquiera no tiene maxilar inferior. A veces se ve solamente una cámara cardíaca, pero le estamos martillando para agarrar un buen corte de TN, porque marcador no tiene. Pero esto es las cosas que te dicen, que tenés que revisar toda la anatomía del feto al principio del embarazo. Y ya dijimos, no es para hacer diagnóstico, sino justamente para sacar del tour general y llevar ya a embarazo de alto riesgo. Justamente ese es el motivo. Esto es lo que nosotros vemos. Entonces, vimos cabeza si está presente, los huesos del cráneo, la línea media, los plexos coroideo ventrículo, la columna vemos longitudinal axial y la piel de la columna. Podemos hacer medición de diámetro biparietal. Yo de rutina de las 12 semanas mido cabeza, diámetro y circunferencia. Vemos la calota, la integridad de la línea media, la integridad de la línea media. Se ve claramente si en un feto de 10 semanas pudimos ver, con un embarazo de 12, 13 semanas, con más razón le vamos a ver. Vemos los plexos coroideos como llenan totalmente los ventrículos. Esta es la imagen de la mariposa. Vemos la osificación de los huesos del cráneo. Fíjense cómo va cambiando en un embarazo de 11 semanas y cómo cambia ya en un embarazo la osificación de la calota en un embarazo de 13 semanas. Y en esta época del embarazo es muy evidente la ubicación de todas las fontanelas. ¿Podemos ver tejido cerebral en un embarazo? Sí, claro que se ve. Tejido cerebral, la periferia, la calota, la línea media, el plexo coroideo. Si tenemos un embarazo de más de 13 semanas, seguro vamos a distinguir también ya anatomía cerebral. Y la fosa posterior, van a ver fosa posterior y van a ver cerebelo. Con el conocimiento que nuestro vermi todavía no va a estar formado, y se va a formar después de semana. ¿Qué semana? 8. ¿Qué semana se forma el vermi cerebeloso? Tiene que ser evidente por ecografía. No, mira más. Entonces podemos ver la figura de la fosa posterior, porque yo ya veo la figura del cerebelo aquí, la calota occipital, podemos ver la figura de la cisterna magna. Claro que podemos ver en esta época del embarazo, como se ve claramente en nuestro tercer ventrículo en la línea media. La columna tenemos que tener vistas longitudinales axiales, es muy importante, dijimos, en el plano longitudinal, en el plano axial. Esto se facilita mucho en el uso de la ecografía tridimensional porque nos permite hacer el barrido y tomar la imagen toda junta. Fíjense lo bien que se ve la columna en este tipo de cosas. Tenemos que ver esto, la piel que le recubre en esta época del embarazo es muy importante, esa piel que le recubre. Fíjense cómo se ve bien la piel que recubre a la columna. Ahí está. Aquí está la piel.
evidentemente tiene que estar íntegra y cualquier solución de continuidad que veamos a través de ese pliegue de la piel nos tiene que llamar la atención y controlar cercanamente ese marco. Después tenemos el espacio de la translucencia local. Esto no vamos a hacer, esto va a hablar el doctor Rotti, que tiene importancia. Pero aquí vamos a hablar un punto del corte, también vamos a recordar en esta imagen nada más, cuando tenemos el corte sagital del feto, la medición del cuarto ventrículo, aquí. Entonces tenemos el mismo corte donde tenemos la TN, ¿está bien? Donde vemos el hueso nasal, la punta de la nariz, maxilar superior e inferior. Vemos la calota, siempre en nuestro núcleo en el medio es el tálamo. Decía el mesencéfalo que dijimos que se mantenía igual. Después aparece el tronco encefálico. Por detrás del tronco encefálico aparece el cuarto ventrículo. Detrás del cuarto ventrículo aparece la cisterna magna y aparece nuestra translucencia local. Estas son imágenes que vemos todos los días cuando estamos haciendo marcadores cromosómicos. Pero esta imagen del cuarto ventrículo es la imagen que corresponde al cuarto que corresponde a la translucencia intracraneana. Es un marcador fácilmente reproducible y marca como un paso precoz para el diagnóstico de espina bífida. Espina bífida. Si nosotros nos vemos ese espacio, esta es la metodología, la otra imagen mía. Tenemos que hacer la misma técnica que usamos POSO, hacemos entre 11 y 13.6 semanas, el mismo plano para hacer TN. La magnificación adecuada, cabeza y parte superior del tórax. ¿Cuál es la que define la TI? El borde posterior del tronco se verá hacia adelante y hacia atrás el plexo coroideo del cuarto ventrículo. Y se mide en el lugar más amplio del cuarto ventrículo. Aquí. Este es el plexo coroideo del cuarto ventrículo y el tronco encefálico. Este es el límite de la translucencia intracraneana. A ojo nomás. Todas las veces que miran hagan translucencia local, miren ese espacio. Esa es la TI. Ahí está la medición. ¿Y esto es normal? No. ¿Viste cómo llama la atención? Porque en nuestra mente tenemos esta imagen. Y cuando hacemos, no estamos netamente concentrados en hacer TN, esto ya nos va a llamar la atención. Pero ahí, ¿qué pasa con la TI? ¿Está aumentada o disminuida? Está aumentada. Normalmente estos son problemas de dónde. Si es cuarto ventrículo, estamos hablando de fosa posterior. Esto está más asociado a Dandy. Esto es fundamental. A ver. Aquí estamos. Si yo les muestro esta imagen, ¿qué mano tiene este feto? ¿Qué va al doctor Royuca, Miguel hoy? Persona sana. Aquí. Ok. Ahí está la translucencia 1,5 milímetros cuando un CRL de 45 y puede llegar a 2,5 milímetros con un CRL de 85 milímetros. En los casos de espina bífida en el primer trimestre, el desplazamiento caudal del cerebro hace una compresión del cuarto ventrículo, por lo tanto, disminuye la TI. ¿Cuál es la tasa de detección? Primer trimestre, 50%. Las malformaciones del trimestre causan una alta tasa de morbio y mortalidad. Depende del operador, del equipo utilizado y el tiempo empleado. ¿Qué llama la atención de este embrión? El tema nervioso central estamos más fácil, el polo cefálico, ¿verdad? Todo lo que vamos a ver polo cefálico ahora. Se va a inserción del cordón y eso. El polo cefálico, primero es más grande, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa tiene? Es asimétrico, es irregular. Claro. Y en esto resultó. Otro.
ecografía volumétrica. Fíjense cuando fue creciendo este feto. Esta es una. Acráneo, por ejemplo. Una acráneo. Acráneo. Acá, acráneo. En esta época. Porque lo que no tiene el hueso, tiene la calota. ¿Este plexo coronero normal? No. ¿Tiene alguna connotación clínica? No, es la respuesta. Medición. Embarazo de 12 semanas. Acá usted le está diciendo, recién le dije, fíjense en este efecto que vino para una medición de marcadores cromosómicos. Su TN es 2,45 en embarazo de 12 semanas. Hasta bien ahí. Pero fíjense la deformidad de la cara. Es lo que le digo, cómo está deformada. Por eso no tenemos que concentrarnos solamente en esta TI, en la TN, perdón. Fíjense la gran deformidad de la cara. Y cuando ustedes ven acá, fíjense cómo viene a tener y se corta. Aquí se corta. Cuando espero que le alejo al feto, y fíjense que hay una margen acá. Es como una bolsita ahí. Una bolsita. Esperé que el feto gire. Ahí se dio vuelta. Y a partir de aquí empieza a haber una estructura acá adentro. Entonces tenemos que acercarnos necesariamente a este feto. Lo que sabemos que acá hay un defecto. Primero, a nivel de la formación ósea de la cara. Dos, tenemos una imagen sacular en la región occipital. Porque acá tenemos diferencia. Esto es el frente acá atrás, occipital. Primero nos ubicamos grande y después vamos achicando nuestro diagnóstico. Es imposible cuando se vea nada. La anatomía está muy distorsionada. Fue creciendo el feto y acá ya está bien clara la imagen. Y desde acá la imagen en 12 semanas era esto lo que veíamos. Pero era llamativo ya que ocurría acá. ¿Qué pasaba con la calota aquí? Atrás. Cuando el feto crece, fíjense cómo esta calota empieza a salir estructuras de la cabeza a través de este orificio. Cerebelo. El cerebelo. Profe, ¿cuándo se llama encéfalo? Es un encéfalocerebro occipital. Hay que ponerle nombre y apellido. ¿Y cuál es la diferencia entre acránea y encéfalocerebro? Los acráneos no van a ser. Acránea es el hueso, todo el hueso está ausente. ¿Y el estar ausente? Esto es la ausencia parcial de la calota en un sector determinado. Y al estar ausente los huesos del cráneo ya no es también encéfalocerebro. No precisamente, pero sí, porque puede llamarlo. Pero viste que el encéfalocerebro tiene una solución parcial, de continuidad parcial, no total como el caso de la calota. En la acránea, todo el encéfalo está puesto. Bien. Ahí hay una diferenciación etimológica. Todo lo que sea cele significa que sale. Céfalo, cele. Ónfalo, cele. Está saliendo. Por eso digo que es, por eso el nombre. Para diferenciar de la acránea, que realmente A no hay. A es negación en la privada. No hay cráneo, A cráneo. De ahí nomás viene la A. Si bien son defectos del tubo neural, así como la espina bífida, que está en columna, pero siguen siendo defectos del tubo neural, todos englobados dentro de lo que es esto. Y la carne del extremo. El extremo. Increíblemente esta criatura nació a las 34 semanas y murió lógicamente. Y fíjense estos otros casos, fíjense esto también, fíjense. ¿Qué pasa con esta calota? Atrás, pero este tiene otra característica, una característica más. Aparte que tiene una solución de cuantía occipital donde también salen estructuras encefálicas, fíjense. Exacto. ¿Cómo se llama esto? Cefalotórax. Las dramáticas son estas imágenes. Primera que estamos hablando de sistema nervioso central. Esta es la pienencefalia. Y
Inencéfalo. Inencéfalo. Y ese paciente no se forma en el rostro. Hay un acortamiento de toda la columna, una apertura grande, salida de un embarazo de 14 semanas. Fíjense la longitud, porque como hay un acortamiento solamente del cuerpo, los miembros se mantienen normales, entonces la longitud de los brazos está bien, pero el cuerpo está corto. Y si miramos este caso en el primer trimestre, aquí tenemos corte longitudinal, y acá el defecto hacia dónde va. ¿Es anterior o posterior? Anterior el defecto, primer trimestre. Un defecto anterior. ¿Qué es lo que no hay acá anterior? Esto es posterior acá. ¿Qué no hay acá? No hay línea media, primer trimestre. Y en este caso, qué fea que son ya esta imagen. No cargué mucho más acá. Pasemos. Este es posterior. Fíjense que esta es la nariz. Y fíjense esta gran imagen quística que está acá atrás. Este es un TN enorme. Pero fíjense esta imagen quística que está acá atrás, que corresponde a la fosa posterior. El lugar donde tiene que estar cisterna magna, cerebelo, verniz cerebeloso. Y cuando este feto creció, aparte tenía quiste paracervical. Fíjense cuando este feto creció, una imagen era eco-negativa en la fosa posterior. Y cuando estamos en semana 17, creo que era esta la imagen, la ausencia del verniz cerebeloso. O sea, todo lo que sea posterior tenemos que pensar verniz cerebelo, cisterna magna. En este caso, la ausencia del verniz, ¿cómo se llama? Dandy Walker. El Dandy Walker. Esa es el Dandy Walker. ¿Y por qué eso? Porque nosotros en el trimestre se puede ver estas cosas. No vamos a poner diagnóstico de Dandy, pero vamos a poner una imagen que es un eco negativa en la fosa posterior que no se encuentra dentro de límites normales. Se sugiere control evolutivo. Después llamarle a su médico por teléfono y decir, mira, yo veo acá, esto no está bien, tenemos que controlar de cerca, esto puede ser una genesia de verme, puede ser una megacisterna magna, lo que sea, pero ya está sobreavisado ese caso de que hay que controlarle más de cerca. ¿Está bien? ¿Cuál es la edad óptima para el rastreo del sistema nervioso central? Aproximadamente las 20 semanas. Habíamos dicho esto, que la calota tenía la ventaja, que era fina todavía, entonces era más fácil realizarla adentro, pues solamente que no estaba totalmente formado anatómicamente en forma estructural del cerebro todavía en esa época. La vía de lesión es la vía abdominal para un rastreo de rutina, pero cuando tenemos que ir avanzando en el rastreo del sistema nervioso central de la exploración básica, pasamos a la neurosoma. Cuando tenemos que hacer neurosoma ya es obligatorio preparar a la paciente para hacer una ecografía transvaginal. También vamos a hacer en el básico si no tenemos bien los cortes, no nos gustan las imágenes. Pero en la neurosoma es obligatorio el paso de hacer ecografía, porque ahí vamos a hacer ya como un ecoencéfalo. Esto es lo que nosotros vemos cuando hacemos una ecografía de rutina. Los cortes axiales vemos esta estructura, aunque ustedes no crean por ecografía. Línea media. Cabo del septum pellucidum. En el fondo del cabo del fornix. ¿Cómo se veían los núcleos del tálamo? ¿Está bien? Esta estructura que es el vernis, el cerebelo, con el vernis cerebeloso. Vemos el asta anterior y la asta posterior de los ventrículos laterales. Este gran núcleo que está al lado del ventrículo anterior es el núcleo caudado. Núcleo caudado. Acá. Por detrás de ese está el putamen. Vamos a ver claramente. Núcleo caudado, putamen. Ventrículos laterales, cabo del septum pellucidum, en el fondo del fornix. El tálamo, este es más conocido. Vamos a ver el tercer, fíjense dónde está el tercer ventrículo. Porque cuando estamos haciendo un corte axial, nosotros vemos un punto normal del tercer ventrículo. Pero el ventrículo es grande realmente. Cuando hacemos la ecografía, cuando hacemos los parasagitales. El tercer ventrículo es mucho más grande de lo que nosotros vemos cuando estamos haciendo ecografía corte axial. Este es el corte
sagital. Acá la frente del bebé, aquí el occipital del bebé, por ende, esto es cerebelo. Por delante del cerebelo está El cuarto el ventrículo. cuarto ventrículo. Aquí, cuerpo calloso, grande, núcleo, grande. Entre el cuarto ventrículo y el tercer ventrículo está nuestro caum. Fíjense esa forma alargada que tiene el caum. Aquí, tercer ventrículo. Vemos que lo hacemos mucho más grande ya el tercer ventrículo. Cuando estamos haciendo este corte. El tronco encefálico. Y acá está nuestro acueducto de Silvio. Cuarto ventrículo, acueducto de Silvio. Tercer ventrículo. Sistema ventricular. Circulación del líquido. Céfalo aquí. La corteza. Este es el cingulado, el que rodea generalmente el cuerpo calloso es el cingulado. ¿Estamos bien ahí? Representación mental de esta lámina y de esta para después hacer ecografía del sistema nervioso central. La irrigación, dos sistemas que irrigan el cerebro: carótida y vertebral. Los dos sistemas de irrigación del cerebro. Carótida interna por delante, vertebral por atrás. Vertebral lo dice más adelante. Vertebral. Entonces, acá abajo. Carótida. La carótida va a generar las ramas terminales de la carótida, ¿cuáles son? Y la cerebral anterior queda pericardiosa. Estos son términos que usamos nosotros frecuentemente en haciendo ecografía. Aquí es donde hacemos nuestro Doppler. Aquí es donde después el doctor Rotti nos va a enseñar a hacer Doppler. En esta arteria. Y fíjense que aquí viene la arteria, la otra circulación, las vertebrales. La vertebral a través de la basilar se va a unir a la cerebral posterior. La cerebral posterior trae la comunicante posterior, es la que se une con la carótida y ocurre el circuito vascular arterial del cerebro. El sistema carotidio irriga los lóbulos frontales, parietales y temporales. El sistema vertebral se encarga de irrigar el cerebelo, lóbulo occipital cerebral y la base del cráneo. Porque así lo ingresa, te ingresa adelante, la vertebral ingresa atrás, va a irrigar todo lo que sea la parte posterior de la cabeza. Ahí ya sabemos que está cerebelo y compañía. Fuerza, aquí estamos. Este que es el famoso Polígono de Willis. acá tenemos cerebral media, acá. Cerebral media. Esto va a la cerebral anterior. Y fíjense que aquí está la comunicante anterior. No es esta la comunicante anterior. Esta es la comunicante anterior. Esta es la cerebral media. Porque después yo le voy a preguntar, cuando estemos haciendo polígono de Willis, y me van a señalar que esta es la comunicante anterior, que está mal. Entonces la cerebral media, acá viene la cerebral, la vertebral. Entra la vertebral y se convierte en basilar. Aquí está la basilar y las ramas, que son arterias pontinas. Fíjense en la basilar,